hacer. Dile a todas las mujeres de tu país que se empiecen a mezclar con los del pueblo de Israel, que empiecen a mezclarse contra ellos, a hacer amistad. Hicieron amistad y estas mujeres los desviaron y los llevaban a adorar ídolos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y empezó a haber una mezcla. Y si algo Dios aborrece es la mezcla. Misión Cristiana del Calvario, la mezcla no es algo que Dios le desagrada un poco. La mezcla es algo que Dios aborrece. Por eso debemos ser cuidadosos. La demanda aquí le dijo el Señor: retienes ahí, aceptas. Aunque tú no lo estás enseñando, pero estás permitiendo que ahí la gente siga adoctrinando, siga enseñando, sigues permitiendo que esto se enseñe en tu iglesia. Discípulos y siervos de Dios, tenemos que ser celosos y cuidadosos de lo que se enseña en nuestras iglesias. No podemos permitir, como decía hoy el Señor a través de su siervo, que por muy conocido, famoso que sea quien sea, invitarle que predique cualquier palabra. Tenemos que ser cuidadosos quién enseña y qué enseñan. Que en nuestras iglesias, en nuestros grupos de comunión familiar, en nuestros discipulados y adiestramientos, no se enseñe otra doctrina, no se enseñe una palabra diferente, sino la palabra del evangelio del reino de Dios. Porque te guste o no, Dios lo aborrece. Lo entienda o no lo entienda, le debata al apóstol o no le debata, diga pero ¿por qué o no por qué? Sencillamente Dios lo aborrece. Pero es que a mí me parece muy bien, pero no es tu iglesia, es la del Señor. Y estamos para hacer lo que Él le parece. ¿Cuántos entendemos eso? Misión Cristiana del Calvario le pertenece a Cristo. Es de Él, no es nuestra. Así que hacemos lo que Él dice que hay que hacer, no lo que mejor nos parece. La iglesia estaba permitiendo esta doctrina. Y entonces había gente dentro de la iglesia que enseñaba esta doctrina. No importa, empezaban a mezclarse, a adoptar otras cosas y terminaban haciendo cosas que Dios aborrecía. Mucho cuidado con permitir que la falsedad, que la mezcla y la contaminación, la fornicación se dé en nuestras iglesias. Muchas veces no se disciplina, no se corrige, porque si corrijo al hermano se va y es el que más diezma. Uy, no, es que la obra del Señor se ve afectada. No más la está afectando si lo deja, si permite. Oh, no, es que si lo corrijo y es el único músico que tengo en la iglesia. Y miren, yo no sé cantar a capela, así que, como dice el apóstol Ben, nos cuadramos. Entonces mejor que siga echando punta ahí, porque ni modo. Ay, no, es que es el mejor discipulador que tengo. Hombre, es que mire qué trabajo, no para, es incansable este hombre. ¿Pero estás permitiendo que enseñe doctrina diferente? Tienes unas pocas cosas que el Señor tiene en contra tuya. Y eso hace que me ponga en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Estoy desafiando la autoridad de Dios. Cuando permito, cuando dejo que se enseñen otras doctrinas, otra enseñanza, cuando permito otra mezcla, cuando permito otras situaciones, otro tipo de actividad que Dios a Misión Cristiana del Calvario no la mandó a hacer. Si Dios llamó a otros para que lo hagan, gloria a Dios, es Dios y ellos, pero a nosotros no.
Tenemos que ser celosos de las actividades, de las cosas que suceden en nuestras congregaciones. Hay muchos ministerios que dejan a jóvenes quizás con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo, a encargarse de tantas cosas, y ellos deciden a quién invitan, qué grupo traen, qué actividad hacen. El pastor solo aprueba, el pastor quizás solo llega y asiste a la actividad, pero es la gente que está abajo de él la que toma las determinaciones de quién ministra, de quién canta, de quién participa, de qué tipo de actividad hace. Eso estamos permitiendo que la doctrina de Balaam se mezcle en nuestras iglesias. Para eso Dios nos ha puesto, para ser autoridad y para cuidar el diseño de Dios, para no permitir que esas ideas brillantes vengan y nos saquen del diseño de Dios. Que necesitamos fondos, pues tus fondos no te los va a proveer el concierto, tus fondos te los provee Dios. Tus fondos no te los va a dar el cantante este famoso que viene. No pongas tu fe en este tipo de actividades. Pon tu fe en Dios, que es tu proveedor. Él está más interesado en edificar su cuerpo y en levantar el templo, incluso más interesado que nosotros. Así que Él va a proveer. Pero no nos salgamos del diseño por ideas fantásticas y brillantes, de jóvenes entusiastas, de gente, hermanos y hermanas muy dinámicas que con toda intención nos proponen estas ideas. Esta iglesia se opuso ante el propósito de Dios porque estaba permitiendo. Ni siquiera era el pastor que estaba enseñando esto. Yo no estoy enseñando eso, apóstol. Sí, pero lo estás permitiendo, estás consintiendo, dejas que pase. Y ahí es el problema. Por eso el Señor es bien claro, le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No le dijo tú la estás enseñando, dijo estás permitiendo que esto suceda en la iglesia, y por eso te pusiste en contra mía. Por eso esto sí lo tengo en contra tuyo. Voy a venir y voy a juzgarlos a ellos, pero tú ya te pusiste en contra mía. No sé si me doy a entender aquí. Y cualquiera puede confundirse y decir: bueno, pero el Señor iba a venir a juzgarlos a ellos. Sí, es cierto, pero la iglesia se puso en contra del Señor. Tengo unas cosas contra de ti, le dice. ¿A quién le está hablando? No a los que retienen la doctrina, sino en contra de la iglesia, porque permitía y consentía a aquellos que retenían esa doctrina. Tenemos que ser cuidadosos en no mezclar, porque la doctrina de Balaam es mezcla. Lo que enseñamos debe ser cuidadosamente discernido, para que se enseñe, se predica, se disipule dentro de nuestras iglesias. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. No sé si decir si este principio o este fundamento, voy a utilizar esta palabra, este principio, ustedes me corregirán después. Este principio es el que debe regir a toda iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla en tu congregación, que hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministra en tu congregación, que ministre conforme al poder que Dios da. Lo que viene de Dios, lo que agrada a Dios, para que su nombre sea glorificado, lo que encaja con su plan, lo que encaja con su propósito, con su diseño. En todo debemos cuidar. Por supuesto que hay muchos aspectos que habría que mencionar en cuanto a esto.
Pero la enseñanza, el discipulado, lo que se testifica incluso. Dios ha estado enseñando acerca de una iglesia que testifique. Y a veces permitimos que los hermanos den testimonios más del poder de Satanás que de la obra de Jesucristo. Cuenta y cuenta todo lo que Satanás hizo y me tenía así, me hizo allá. Y yo era un drogadicto, yo era un abusivo, yo era un maleante. Yo era, vas a darle gloria a Satanás. Pero de último Cristo me rescató, alabado sea su nombre. Eso es todo. Vas a darle gloria a Satanás y poca gloria a Cristo. Tenemos que cuidar, porque el que hable, hable conforme a las palabras que Dios da, conforme, que tenga la forma del diseño, que dé el mensaje del reino, que enseñe las palabras del reino, que hable conforme Cristo, que predique conforme Cristo. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero hace algunos años, aquí están diferentes siervos que estuvieron en esa reunión. En una manifestación profética que hubo en una reunión de apóstoles y profetas de Misión Cristiana del Calvario, el Señor dijo: el alto porcentaje de mis siervos, el 95% de lo que predican son palabras humanas, y tan solo un 5% es mi palabra, dijo. En la traducción Ronald Valera del 2015, pura casaca, pura jerga, puro palabrerío. Agarrar un texto en la escritura y ponerme a hablar cosas que se me ocurren y lo que siento, lo que leí en el periódico, lo que leí en la noticia, lo que me contaron, y venir a hablar cosas. No estamos para estar hablando cosas, estamos para hablar la palabra de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno se para en el púlpito, que hable lo que la escritura dice. Los discípulos de la sede central no me dejarán mentir. Yo siempre les digo: lean la escritura cuando yo estoy predicando. Comprueben que lo que estoy predicando está en la palabra de Dios. No sean discípulos inmaduros que se creen y iba a decir una palabra, pero que se creen todo lo que oyen. Sean maduros en discernir que lo que estamos predicando está en la palabra de Dios. Misión Cristiana del Calvario debe ser discípulos maduros, siervos de Dios. Entendamos que Misión Cristiana del Calvario está madurando de una manera impresionante, que los mismos discípulos nos pueden corregir. Pastor, disculpe, en el temor de Dios, lo que usted predicó se salió del diseño. ¿Y vos quién sos? ¿Acaso? Y empiezan, no, acéptelo si está en lo correcto. Por supuesto que el discípulo tiene que tener cuidado que le habla al ungido de Jehová. No porque él se equivoque, le da a usted autoridad para hacer las cosas fuera de orden. Mucho cuidado, discípulos. Que porque el siervo de Dios se haya desviado o haya hecho algo, yo tengo el derecho de corregirlo y ponerlo en su lugar. Mucho cuidado. Para eso él tiene autoridades sobre él. No te tomes lugares que no te corresponden, pero sí con amor, con sabiduría puedes decirle: siervo de Dios, sierva de Dios, yo veo en la palabra que esto es el diseño, y lo que usted nos enseñó lo encuentro fuera del diseño. Y como siervos de Dios tenemos que aprender a aceptar: es cierto, voy a corregirlo. Porque los discípulos están madurando. Ya nuestras iglesias no son iglesias que reciben cualquier mensaje, ya son iglesias que están madurando y saben discernir cuando es Dios el que está hablando. Porque Dios nos está llevando a ser la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es madura, discierne, entiende cuándo es Dios el que habla y cuándo es el hígado del pastor que está predicando.
Si un hermano le falló esa semana, ya saben cuál va a ser el mensaje del domingo. Si un hermano le mintió al pastor esa semana, ya saben que el domingo segura predicación acerca de la mentira. Los que mienten, te hable lo que el Señor le dé. A esta persona, siéntela y corríjala con la palabra de Dios. Por eso es que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Una cosita tiene contra la iglesia, ¿verdad? Otra cosita tenía también. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Oh, la que me encanta escuchar. Ah, la que me agrada tanto. Tienes ahí, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entendamos muy bien la perspectiva de Dios en cuanto a esta doctrina. ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Cómo lo ve el Señor? Ay, Señor. ¿Cómo lo ve el Señor? A ver, de este lado, allá. ¿Cómo lo ve el Señor? Muy bien. ¿Aquel extremo? La aborrece. Así que Misión Cristiana del Calvario, cuidado con retener ahí, con permitir que en nuestras iglesias se está dando la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál es esa doctrina? Una doctrina que busca solo posiciones, una doctrina que es o busca la democracia, donde cada quien hace lo que quiere. Si usted lo siente, hágalo, hermano. Usted tiene paz en su corazón, hágalo. Y el Evangelio ha enseñado por tantos años a la iglesia a hacer lo que siente paz en su corazón y a no hacer lo que no siente paz. Y como no siente paz en ir a evangelizar, no lo hace. Y como no siente paz en danzar para el Señor, no lo hace. No se trata de si sientes paz o no, se trata de qué dice el Señor que hay que hacer, punto. Jonás no sintió paz cuando Dios le dijo, ve a Nínive, ve a predicar. Lo que menos sintió Jonás fue paz. Sin embargo, era la voluntad del Señor que lo hiciera. Siervos y siervas, discipuladores, cuidemos que nuestros discípulos en la iglesia no estemos fomentando discípulos que hagan lo que quieran, sino que hagan lo que Dios nos está ordenando hacer. Misión Cristiana del Calvario debe ser una iglesia que no rechaza la voluntad de Dios, sino que hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, cuando nosotros juzgamos y analizamos la voluntad de Dios, en vez de discernirla, entonces ya viene nuestra voluntad, ya vienen nuestros impulsos, ya viene esa doctrina que quizás fue la que conocimos desde hace muchos años y es la que sale y se expresa. Y tomamos decisiones porque así me enseñaron, aunque Dios diga otra cosa. Si no, pregúntenle a Pedro. Pedro mata y come. No, Señor, así no aprendí. Así no fue mi fundamento, Señor. Así no es mi doctrina, Cristo. Pedro mata y come. No, Señor, a mí me enseñaron diferente. Y muchos siervos y muchos discípulos no hacen la voluntad de Dios porque a ellos les enseñaron diferente. Quizá Dios permitió que te enseñaran diferente para hoy enseñarte señorío. Seguramente Dios permitió que aprendieras una doctrina diferente, un concepto diferente, para ahora enseñarte y demostrarte o que tú le evidencies al Señor que Él es tu Señor. Cuando haces las cosas que Él dice. Lo único que la iglesia tiene que hacer es discernir que es Dios el que está hablando. Y cuando entiende que es Dios que está hablando, lo único que le corresponde hacer es obedecer.
Yo sé que el Señor es el que está hablándome. Yo sé que Dios habló a mi vida, pero yo quiero hacer doctrina de los nicolaitas. Está bien, hermano, vaya, no tenga pena. Ore al Señor. Busca al Señor ahí. Cuando sienta paz, venga y hágalo. No, hagamos lo que Dios dice que hay que hacer. El Señor en su palabra es tan claro. Y aquí vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 7. Y voy a leerlo en varias versiones. Lucas capítulo 7. Y versículo, no les voy a decir el versículo ahorita, porque si no lo leen rápido. Díganme primero, ¿quiénes eran los fariseos y los intérpretes de la ley? Ayúdenme, ¿quiénes eran? Los que enseñaban la ley. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eran celosos de la ley? Los que velaban porque se cumpliera. Eruditos. ¿Los qué? Imponían la ley. Los fariseos y los intérpretes de la ley la conocían. ¿Sí o no? Ahora miren esta gente conocedora de la ley. ¿Cuál era la actitud? Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Voy a leerlo en varias versiones. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pero los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos y no permitieron que Juan los bautizara. La nueva versión internacional dice: los fariseos y expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Las Américas: pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. La Nueva Traducción Viviente: pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque se rechazaron el bautismo de Juan. ¿Está claro o otra versión? Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito. Y para cumplir su propósito en ellos, los mandó a hacer algo. Cuando ellos no aceptaron lo que Dios les ordenó hacer, rechazaron todo el plan que Dios tenía para ellos. No fue solo que rechazaron un acto, fue que rechazaron el plan de Dios. No, si yo lo que no estoy haciendo caso es tal cosa. Cuando tú no sigues las directrices de Dios y no obedeces lo que Dios está mandando, entonces, según la Escritura, no según ocurrencia del apóstol Ronald, según la Escritura, estoy rechazando el plan de Dios para mi vida. Porque si algo Dios va a hacer, tenlo por seguro. No importa el llamado, el ministerio o el tiempo que yo tenga, ten algo por seguro. Si algo Dios va a comprobar en ti, es que en tanto le reconoces como Señor. Eso tenlo por seguro. Eso no tengas duda que Dios va a probar cuánto reconoce su señorío y su autoridad. Pero hacer las cosas en las que estamos de acuerdo, ¿a quién le cuesta? ¿A quién le cuesta obedecer las cosas que anhela hacer o le encanta hacer?
Pero que te pidan que hagas algo que no entiendes, pero que te pidan algo que no estás de acuerdo, pero entiendes que es Dios. Entonces el reconocimiento del señorío es sencillamente obedecer. Misión Cristiana del Calvario, ya no sigamos presentando a Dios una frente desafiante y poniéndonos en contra de Dios, enseñando a nuestros discípulos que aunque Dios diga algo, yo de todos modos hago lo que quiero. Que aunque Dios está ordenando y revelando algo, de todos modos yo puedo escoger. Que escojan los que no están bajo señorío, pero los que están bajo señorío obedecen lo que el Señor dice, porque ya escogimos reconocerlo como Señor. De eso se trata. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ya reconocí, ya decidí reconocer su señorío y someter mi voluntad a su autoridad. Entonces ahora, cuando Él habla, lo único que me corresponde hacer es obedecer. Voy a pedir que pongan micrófonos, que no escucho los amenes. Saben que los amo, ¿verdad? Es que lo que el Señor nos está enseñando. Dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué hace? Corrige, disciplina. Algunos están felices cuando no los está disciplinando Dios. No, preocúpese. Preocúpese cuando Dios no lo está corrigiendo ni lo está disciplinando. Ahí sí, preocúpese. Pero cuando Dios lo está disciplinando, dele gloria a Dios porque lo ama. Lo está perfeccionando, lo está llevando a hacer esta iglesia gloriosa. ¡Aleluya! Es evidencia de su amor. Yo estoy seguro que cuando su papá lo corregía, iba a agarrar el cincho, la paleta, lo que fuera. Usted no le decía: ay, gracias papi, gracias por esa cinchacea que me diste, te amo, te bendigo. ¿O sí? Porque nos está perfeccionando, nos está corrigiendo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Misión Cristiana del Calvario no debe retener la doctrina de los nicolaitas, donde cada discípulo puede decidir si hace o no hace, donde cada ministerio puede decidir si hace o no hace, si obedece o no obedece, si se mete o no se mete. Si no, solo evidencias que no estás bajo señorío. Es que Dios está comprobando quienes están bajo su gobierno, porque es con los que le reconocen como Señor que va a establecer su reino. Es con los que viven bajo su gobierno con los que Él va a glorificar su nombre. Y por eso nos está probando, dándonos directrices y llevándonos a cosas que quizás no entendemos, pero que el fin es encauzarnos dentro de su propósito. Cuando los fariseos y estos conocedores, estos intérpretes de la ley, mucho conocimiento, pero juzgaron de acuerdo a su criterio, juzgaron y analizaron de acuerdo a sus intereses y a sus prioridades. Y ellos tomaron su propia decisión: no obedecemos, no nos bautizamos por Juan, no vamos a hacer caso, no vamos a seguir esa directriz. Ahí ellos se opusieron ante el gobierno del Señor. Lo que el Señor le dice
es que se arrepientan. A cada iglesia la llama al arrepentimiento. Siervo, sierva de Dios, discípulo, ¿en cuántas cosas te has opuesto a Dios? ¿En cuántas cosas has desafiado el señorío de Cristo? El Señor no te está hablando para avergonzarte, de ninguna manera. No podemos malinterpretar el corazón de Dios. El Señor nos habla porque nos quiere más cerca, porque quiere cumplir su propósito en nosotros. Su corrección no es para alejarnos ni avergonzarnos. Su corrección es para llevarnos a cumplir su propósito. Te ama tanto que te corrige porque Él se determinó a cumplir su propósito en ti. Pero necesitamos, seguramente, más de alguna área hemos desafiado la autoridad del Señor. Sea en manifestar su poder, sea en ir y hacer discípulos. Cuántas cosas que el Señor nos ha estado hablando. Quizá hemos obedecido otras. Por eso el Señor le dijo: has sido fiel, has permanecido, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y por muy pocas que hubieran sido, de todos modos las llamó a arrepentimiento. Qué privilegio tan grande que el Señor te llame a arrepentimiento, créeme. Lo peor que te puede pasar es que ni siquiera ya te llame a arrepentirte. Eso es lo peor que nos puede pasar, que nos llame a arrepentirnos. La evidencia de su amor y de su fidelidad. Dios es fiel para Misión Cristiana de Calvario. Es tan fiel. Dios le dijo a un profeta: de esa iglesia fue la que yo me enamoré, le dijo. No está hablando de una entidad registrada en el gobierno. Está hablando de ti y de mí, de tú que estás allá. De esa iglesia fue la que yo me enamoré, dijo el Señor. El Señor está propuesto a llevarnos a su plan y a su propósito. Pero necesitamos que ya no hayan cosas que Él tenga en contra nuestra. Por muy grande o muy poca que sea lo que tú o yo tenemos, quizás es actitud, quizás es rebeldía, quizás es dureza de corazón, quizás es frialdad, pueden haber muchas razones. Por muy grande o pequeña cosa que sea, pero que Dios tiene en contra de nosotros, hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos. En medio de su presencia, en medio de su convocatoria. Él no envía perdón hoy. Él está aquí para perdonarte. Es diferente. Él está aquí para perdonarte. ¿Cuántos hoy conocen? Hay algo, algunas cosas o muchas cosas que Dios tiene en contra nuestra. Y hoy queremos decirle juntos: Señor, perdónanos. Nos arrepentimos. Solo aquellos que hoy quieran arrepentirse de cosas que Dios tiene en contra nuestra, que nos ha estado desafiando y demandando y nosotros no hemos obedecido. Pónganse de pie. Solo aquellos que hoy quieren decirle: Señor, me arrepiento. Si no
lo sientes, no tengas pena. Descansa ahí. Pero cuando te pongas de pie, empieza a pedir perdón y pídele: Señor, me arrepiento. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Te pido perdón porque te he fallado en esto, porque no he obedecido esto, lo otro. Perdóname por oponerme a ti. Perdóname por provocar cosas en las que tú tienes algo en contra mía. Ya no quiero ir en contra de tu plan y de tu propósito. En el nombre de Jesús. Qué preciosa oportunidad que el Señor nos da hoy de arrepentirnos. No importa cuál sea la razón. Quizá en vez de ver la oportunidad hemos reclamado a Dios porque nos ha puesto en un determinado lugar. En lugar de establecer su reino, nos hemos reprimido como congregación por el temor. Pidamos perdón. Pidamos perdón porque quizá hemos permitido que en nuestra iglesia haya mezcla, haya contaminación del diseño de Dios con otros diseños diferentes, donde quizá nosotros como discipuladores, aún más como siervos de Dios, hemos enseñado un diseño diferente. De no importa lo que Dios diga en un congreso o en reforma apostólica, de todos modos yo hago lo que yo creo que es correcto. Hemos modelado o hemos permitido un diseño diferente. Pero a partir de este momento queda en un pasado, ya no en un presente, de Misión Cristiana de Calvario. Por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, Misión Cristiana de Calvario. Arrepintámonos por hacer cosas como hemos creído que son correctas. Pero quizá hemos descuidado que sean conforme el diseño de lo que Dios ha hecho. No se trata de hacer cosas correctas o incorrectas, se trata de hacer el diseño de Dios, su voluntad y su propósito. No importa si soy nuevo en el ministerio o si tengo muchos años ya en él. Si recién reconocí el señorío de Cristo o llevo muchos años ya de haberlo hecho, no importa. Hoy la oportunidad es para todos por igual, de arrepentirnos, para que seamos esa iglesia gloriosa, una iglesia perfecta, aleluya, una iglesia santa, bendito su nombre, pero también una iglesia cabal, que no le falte
nada de la expresión de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy venimos delante de tu presencia a entender lo que nos estás corrigiendo. Perdónanos cada una de las cosas en las que seguramente te hemos desafiado por no hacerlas conforme a tu voluntad. Perdónanos porque hemos rechazado tu propósito al no seguir directrices y al no obedecer lo que tú nos has mandado. Perdónanos por permitir cosas en nuestra vida, en nuestra familia o en la congregación que están fuera de tu plan y de tu propósito, que están fuera de tu diseño, Dios. En el nombre poderoso de Cristo, te alabamos y te bendecimos. Con todo nuestro corazón te pedimos perdón. Y que a partir de hoy haya en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Acciones que demuestren un genuino arrepentimiento. Cambio radical y total. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel. Precisamente para eso nos trajo a este congreso, ¿verdad? Para transformarnos. Que no salgamos igual, con la misma actitud, sino que salgamos diferentes para la gloria de su nombre. Los bendigo, mis hermanos, vayan con la gloria del Señor. Y recuerden, conforme a sus horarios ahí, que pueden regresar después de almorzar. No se tarde mucho, sino vengan lo más pronto posible aquí para seguir disfrutando de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Puede pasar preguntando ahí a los muchachos acerca de la fotografía, o si de una vez quiere tomársela, tómesela de una vez, porque no se va a estar tomando durante conferencias, solo en momentos que no hay actividad. Así que puede pasar tomándose la fotografía de una vez si usted quisiera, o el paquete de DVDs, vaya y adquiéralo de una vez. Si alguien quiere alguna cena adicional, cuesta 225 quetzales una cena adicional. Si usted pues invitó a algún otro hermano, algún familiar o alguien para participar de la cena del Señor, 225 es el costo de la cena adicional. Bendecimos a los hermanos de Radio Manantial que están transmitiendo también este congreso. Dios les bendiga.